En este video veremos cómo Dios usará el sello 5 como juicio para limpiar su iglesia, pero a la vez es un filtro del cual Dios espera vencedores. Veremos también cómo llama Jesús mismo y las Escrituras al sello 5, a este periodo de tiempo. Quiero decir, este es un video que no es como los anteriores, no es interactivo, no van a aparecer los versículos en pantalla y cosas de estas, sino que es más para escucharlo. La idea de estos videos, dentro de mi limitado entendimiento, es proveer herramientas para la edificación de los creyentes y la orientación hacia los propósitos eternos de Dios en su Hijo amado. Usted tome lo que le es de edificación y deseche lo demás. De entrada quiero decir, el sello 5 y la persecución que trae será el evento más duro y severo contra el pueblo de Dios que jamás se haya vivido a nivel mundial y al mismo tiempo en todas las naciones. Al igual que Jeremías, yo estoy anunciando que viene un Nabucodonosor espiritual en contra del pueblo de Dios en nuestros días. El aplastamiento y la casi desaparición del pueblo de Israel en el pasado, en el Antiguo Testamento, por mano de Nabucodonosor, es una figura, es un tipo regional, es un ejemplo físico de algo espiritual que viene, tal y como está escrito en Eclesiastés 1 del 9 a 10. Escuche bien, hermano, y mire que en estos versos hay sabiduría en referencia a que lo que ya sucedió en el pasado, el pueblo de Israel es un ejemplo físico de un pueblo espiritual que Dios está tratando en nuestros días. Eclesiastés 1 del 9 al 10 dice, verso 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. El verso 10 dice, ¿hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. En otras palabras, todo esto que va a suceder, por eso digo que viene un Nabucodonosor espiritual, el juicio que recibió el pueblo de Dios en la figura del pasado, en el tipo del pasado, en el Antiguo Testamento, ahora viene espiritualmente, viene un Nabucodonosor, y por eso estoy tratando dentro de mis limitaciones de explicar un poco el entendimiento que he adquirido de las Escrituras. Israel pensaba que Dios estaba con ellos en el pasado. Israel pensaba que no era posible que Nabucodonosor les ganara. Pero ellos no sabían que por su pecado y su idolatría se habían convertido en enemigos de Dios y que Dios estaba harto de sus alabanzas, estaba harto de sus ritos religiosos falsos. Aparte de su idolatría, ellos practicaban los ritos de la Torá, pero ya como una pura costumbre religiosa, sin vida, sin la presencia del Señor. Eran ritos muertos, porque Yahweh ya no estaba con ellos.
ahora se habían convertido en enemigos de Dios. Y al convertirse en enemigos de Dios por su pecado y su idolatría, ellos no podían creer que Dios iba a prosperar a Nabucodonosor, llamándolo 2 veces en la Biblia, en las Escrituras, mi siervo. Todos los profetas falsos de Israel rechazaban el mensaje de Jeremías, que decía que el pueblo de Israel iba a perder y que iban a terminar debajo de los pies de sus enemigos. Ellos no podían aceptar eso. Amados hermanos, por el mensaje de Jeremías en mi boca, mis huesos, hermano, arden dentro de mí, porque debo anunciar a su pueblo, usted que me escucha, que Dios está cansado de sus cultos. Dios no puede soportar más lo que nosotros llamamos alabanza y adoración, por más bonito y profesional que suene, hermano, no se trata de eso. Dios está cansado de las mujeres y de los jóvenes que desvían los caminos de su pueblo. Dios no quiere y no es su voluntad que las mujeres tomen el control de la adoración. Óigame bien, no que no participen, pero como cantantes, como cantoras, como parte del coro. Pero ellas no deben tomar el control de la adoración conforme a lo que yo he comprendido en lo que me voy acercando a la presencia de Dios. Dios está cansado también de la falsa religiosidad y de la vida santurrona de algunos cristianos que acusan a los demás y desprecian a los demás porque se creen más espirituales y más santos que los demás. Dios está cansado de las prácticas de pecado, no solo del pueblo o de los creyentes, pero también de los ministros. Hay muchas cosas ocultas. Dios está cansado de ministros que se aprovechan de las ovejas y de la sinceridad de la gente que busca a Dios con ellos. Se aprovechan y les sacan su dinero para ellos vivir cómodamente. Los intereses de los ministros ya no son los de Cristo, sino que son sus propios propósitos e intereses egoístas y carnales. Eso está escrito, hermano. Mire lo que dice Filipenses 2:21. Pablo escribió acerca de eso. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Filipenses 2:21. Dios está cansado de los predicadores que hacen sus mejores poses. Usted los va a ver ahí en las redes sociales, usted va a ver sus fotos en YouTube. Les gusta que su foto aparezca en su publicidad y hasta con la Biblia y todo ahí con un buen trajecito. Hermanos, se están promoviendo a sí mismos, están levantando un nombre para ellos, se están promoviendo en las redes sociales y están exaltándose a sí mismos, igual que en la Torre de Babel. Ya estudiamos acerca de eso y vimos de que la Torre de Babel fue hecha para edificarse un nombre para sí mismos. Es exactamente el mismo espíritu de cualquier ministro, de cualquiera que predica, de cualquiera que da testimonio, de cualquiera que hace un esfuerzo ministerial, pero que se está promoviendo a sí mismo. Hermano, el Señor Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot, se dice en hebreo, está a punto de poner fin a ese asunto. Está a punto de limpiar su iglesia. Él tiene agendado el sello 5, ya está en el calendario, y eso es irreversible y ciertamente no escaparemos. Hermano, póngase a pensar un poquito. No importa qué nombre de iglesia usted diga que es o qué denominación usted representa o el nombre de su congregación o qué sé yo. Todo creyente verdadero sabe en su corazón que la iglesia, como un cuerpo mundial, a nivel mundial, necesitamos urgentemente una limpiada, hermano. Ahora, ¿cuándo va a suceder eso? Si Jesús viene esta noche, entonces eso ya no va a pasar. Y nos iremos al cielo así como estamos, hermano. Con todo el cochinero que tenemos, así nos vamos a ir, hermano. ¿En serio usted cree eso? ¿En qué momento, yo le pregunto a usted,
en sus ideas acerca de los tiempos del fin, en su doctrina del fin. ¿En qué momento de sus creencias de los tiempos del fin cabe una limpiada a la iglesia? ¿En qué momento, hermano? ¿En dónde la colocaría usted? ¿Cuándo va Dios a limpiar a su pueblo? Hermano, no busque más. La Biblia nos está diciendo cuándo. Y eso se llama el sello 5, que está registrado en Apocalipsis 6. El sello 5 es el filtro más difícil y del cual, escúcheme bien, hermano, la mayoría de los que me están escuchando en este momento no saldrán vivos del sello 5. Pero quiero decir que en medio de esa sentencia de juicio que pende sobre nuestras cabezas como creyentes, hay aliento, hermano, y esperanza. Eso es la misericordia de Dios y el amor de Dios. Porque aquellos que no pasen ese filtro, aquellos que mueran durante el sello 5, en esa persecución que viene, no se van a perder. Ellos conservan la salvación segura en Jesús, hermano, porque la sangre de Cristo tiene poder y no serán lanzados al lago de fuego, han sido librados de condenación eterna. Sus nombres están inscritos en el libro de la vida, no por mérito de ellos o porque ellos se lo han ganado, no, porque Jesús pagó por ellos, porque Jesús los ha justificado delante del Padre. Y tal y como Jesús prometió 4 veces en Juan 6, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, escuché esto, hermano, Jesús dijo en Juan 6, 4 veces seguiditas ahí, yo le resucitaré en el día postrero. Usted ve a Jesús, hermano, con fe y esperanza. Usted ve a Jesús para salvación. Entonces, hermano, usted califica para esto. Jesús le promete, yo le resucitaré en el día postrero. Y eso debe afirmarse en nuestros corazones. Aunque muramos, hermano, en el sello 5, existe en nosotros y nunca será arrancada la esperanza de que Jesús prometió. Hermano, ¿cuándo ha fallado Jesús a una de sus promesas? Jamás, hermano, y no va a empezar ahora. Él nunca lo hará. Siempre va a cumplir lo que Él dice. Y como ya estudiamos en la parte 4 de este mismo canal, ya estudiamos esto. Y en la parte 5, al principio, en los primeros 5 videos de la parte 5, estudiamos acerca de las resurrecciones y todo esto. Y vimos ahí que el Señor promete no 2, no 3, 4 veces. Él se compromete a sí mismo y le promete a usted, yo le resucitaré en el día postrero. Hermano, cada vez está llegando más y más, está acercando el momento en que vamos a usar palabras como las que están en 2 Corintios 4, del 8 al 9, que dice que estamos atribulados en todo. Atribulado es en tribulación. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros. Es difícil, es complicado, estamos en apuros, pero no desesperados, dice ese versículo. El verso 9, 2 Corintios 4:9 dice, somos perseguidos, mas no desamparados. Estamos derribados, pero no estamos destruidos, hermano. Además, para dar mayor esperanza a lo que le estoy diciendo, hermano, ya vimos en el video pasado que la multitud que nadie puede contar que Juan vio en los cielos y que están siendo asesinados en el sello 5, están en el cielo y delante del altar. Por eso digo que los que sean muertos como creyentes en el sello 5, en la persecución, en la tribulación que viene, son salvos, están delante del altar, están en la presencia de Dios. Hermano, piénsalo un poquito. Si usted, como vimos en los 2 videos anteriores, si usted está en vísperas de la apertura del sello 5, eso ya lo vimos el video pasado, estamos justo cuando ya se va a abrir el sello 5, hermano, en el calendario. Lo más probable es que no salgamos vivos de ahí. Pero fíjese bien, yo le estoy diciendo de que lo más seguro es que no salimos vivos del sello 5.
Pero Juan dice que él vio una multitud delante del altar en el sello 5. ¿Y qué cree, hermano? Usted y yo estamos ahí. Juan fue transportado al futuro. Él vio el futuro. Y él vio a usted y me vio a mí en la foto, hermano. Así que hasta cierto punto eso debería traernos un poco de aliento y esperanza. Porque ciertamente viene un juicio y la tribulación que viene va a ser difícil. Pero no podrá ni la tribulación ni nada de eso arrancarnos de la fe y del amor en Yeshua el Mesías, en Jesús el Mesías. Por lo cual podremos decir por experiencia propia y para darnos aliento lo que dice en Romanos 8 del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y lo primero que dice, mire, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Qué nos va a separar del amor de Cristo? Como está escrito, dice verso 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Verso 37, antes, en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que acaba de decir, en la tribulación, en la angustia, en la persecución, en el hambre, en la desnudez, el peligro, en la espada, en la contradicción, hermano. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso no quiere decir que no vamos a morir, pero morimos con la frente en alto, morimos no chillando, sino que morimos con firmeza, sabiendo de que al otro lado nos espera, hay una esperanza de que vamos a estar con el Señor. Por eso dice el verso 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, verso 39, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso digo, hermano, que aquellos que fallen en la limpiada que viene, en el juicio que viene, en la tribulación que viene, tienen garantizada una salvación eterna. Hermano, qué glorioso. Vaya, hay que suspirar. Bendito sea el nombre de Yeshua y bendito el nombre de su Padre. Bendita la sangre que Él derramó para el perdón de nuestros pecados. Hermano, usted que me está escuchando, no se quede callado ahí oyéndome. En donde quiera que usted esté, si no lo puede decir con su voz, dígalo en su corazón, en su mente, en su espíritu. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Yeshua, por la salvación que me has dado. Bendito sea tu nombre desde ahora y para siempre, porque has perdonado todos mis pecados. Y bendito sea el nombre del Padre, Yahweh, el Altísimo, por su amor eterno, por su misericordia, por mí al enviar lo más que Él amaba, su Hijo amado. Probablemente la inmensa mayoría, además de que no creen que estamos agendados para el sello 5, la mayoría de la gente no cree eso. Bueno, muchos ni saben que viene el sello 5 en contra de nuestra propia cabeza. Mucho menos vamos a entender el propósito o lo que Dios va a hacer por medio del sello 5 en esa persecución. Porque nacimos en una generación alejada de los propósitos de Dios. Y encima de eso, hermano, tenemos mucha ignorancia de las escrituras. La gente no lee la Biblia y tiene ignorancia de las escrituras. Y encima de eso, hermano, tenemos enseñanzas que están dañando profundamente al pueblo de Dios. La confesión positiva, ese positivismo, eso viene de la nueva era, hermano. Y la raíz de la nueva era es el hinduismo. Y eso está penetrado en las iglesias, confesar positivo y todo
agarrar versículos que son promesas y confesarlos, solo versículos positivos, nada negativo. Hermano, esa es influencia del hinduismo y de la nueva era. Y eso daña mucho. Este mensaje está en contra del mensaje de la cruz, está en contra del mensaje que está en las Escrituras. Y encima de todo eso, hermano, tenemos todavía una multitud incontable de predicadores que están aferrados a su propio sistema religioso o a su denominación o al nombre de su iglesia o de su ministerio. Y quienes, hay muchos hermanos que en lugar de guiar y cuidar, trasquilan las ovejas y sacan ventaja de los neófitos. Neófito quiere decir personas nuevos en la fe. Y sacan ventaja de la disposición humilde y sincera de la gente. Hay muchos hermanos, predicadores y ministros, según ellos, que se aprovechan de la gente. Eso está mal, hermano. Predicadores que viven bien por el dinero que le sacan a la gente y para lograr sus propios intereses egoístas. Mire, durante esta pandemia, hermano, yo supe de pastores que andaban visitando los hermanos en las casas, porque como estaban cerradas las congregaciones. Pero usted cree que es para ministrarlos. No, hermano. Era para cobrar el diezmo, para que le dieran el diezmo. Ahí mendigando de puerta en puerta, hermano, en la casa de los hermanos, pidiéndoles el dinero del diezmo. ¡Qué terrible! Con razón viene un juicio, hermano. Ellos viven para lograr sus propios intereses egoístas y tampoco están trayendo al pueblo de Dios a alinearse con el propósito eterno de Dios en su Hijo, porque ellos mismos no saben, ellos mismos están desconectados del propósito de Dios. ¿Cómo lo van a guiar si ellos son ciegos? Guías de ciegos. Ahora, Dios ha preparado grandes e inimaginables premios para todos aquellos que lo aman. Por el otro lado de esta misma moneda, hay gente buena, hay ministros buenos, hay hermanos que de verdad se preocupan por la vida de las personas. Y Dios ha estado preparando grandes e inimaginables premios para todos aquellos que lo aman. Y por así decirlo, voy a tratar de decirlo en estas palabras para tratar de compartir con usted el sentir de lo que es la actitud de parte de Dios, por así decirlo. Es como si Dios dijera, no, yo no voy a sufrir el haber enviado a mi amado Hijo a morir por los hombres de puro gusto, sin obtener el máximo resultado posible. Y mi pueblo, por el camino que va, yo miro de que se van a perder todas las bendiciones que he preparado, pero yo no lo voy a permitir. Yo no voy a estar preparando todos estos premios por nada, todas estas cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre, bendiciones que jamás el hombre siquiera ha podido imaginarse o que han cruzado su mente. Así que, si mi pueblo no puede renunciar a prácticas de pecado después de 2000 años de mensaje, si mi pueblo no va a renunciar a prácticas de pecado por la predicación, si mi pueblo no va a renunciar a prácticas de pecado por medio del mensaje escrito, por medio de las Escrituras, y si los mismos que predican están llenos de prácticas ocultas y pecaminosas en sus propias vidas, yo voy a tener que hacer algo para ayudarles a decidirse por mí de una vez y por todas. Eso es lo que yo interpreto, si se puede decir así, o percibo la actitud de Dios. En palabras lo más simple posible y para tratar de darme a entender, en términos generales, la explicación del sello 5 y lo que eso causará en la vida de los creyentes que fluyan con ese propósito se resume de la siguiente manera. Escuche bien, hermano. Dios quiere ayudarnos a santificarnos para bendecirnos, es para nuestro propio bien.
Pero hay un problema. Ya no entendemos por las buenas. Entonces Dios va a hacer que entendamos por las malas. Y por eso Él ha preparado un juicio. El sello 5 es para nuestro bien y para nuestra bendición eterna, pero va a doler, hermano. En términos generales, el propósito del sello 5 es lo mismo del mensaje que decía el maestro. El que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Su cruz, en otras palabras y según mis estudios, es hacer su voluntad, hacer la voluntad del Padre cada día en nuestras vidas. Pero, por así decirlo, como creyentes, como cristianos, no hemos agarrado la onda, hermano. Y la iglesia ya lleva 2000 años de estar evadiendo la cruz y cada día van peor. Entonces, en su eterna sabiduría, Dios ha preparado una manera en que todo aquel que realmente lo ama estará, por así decirlo, obligado a tomar la cruz. Y eso es el sello 5. Esto es así como un padre cuando le habla a su hijo, lo aconseja, le advierte, le dice y le vuelve a decir. Pero llega un punto en que ese hijo ya no entiende con palabras, hermano. Entonces viene el castigo. Justo así está escrito en la misma Biblia. En Hebreos 12, veamos este pequeño pasaje, Hebreos 12. Voy a leer este pasaje, pero después vamos a retomar este pasaje probablemente en el video siguiente. Hebreos 12, del 5 al 10. Y yo voy a usar la palabra griega para hijos maduros, que es huíos. Eso significa que un huío es un hijo que ya no es un niñito, ya no es un niño. La palabra griega para niño es teknon. Entonces, en este pasaje Dios está dirigiendo a hijos maduros o a hijos huíos, no a teknones. Y Él quiere que seamos tratados a un nivel superior. Así al nivel de Efesios 4:13, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que Dios quiere que seamos maduros. Dios quiere tratarnos como hijos maduros para que dejemos de ser niños fluctuantes, aún eso está en la Biblia, que son llevados por todo viento de doctrinas, engañados por cualquier cosa que digan los hombres que lo presentan bonito. Niños inmaduros. Gente que no conoce las escrituras y se dejan llevar bien fácil por todos estos predicadores que le desvían el corazón de la gente. Hermano que me escucha, llegó la hora de pasar a otro nivel de hijo, hermano. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero eso ya lo estudiamos en la parte 5. Así que Hebreos capítulo 12, versos del 5 al 10, y voy a ir parando para hacer un comentario según lo crea necesario. Hebreos 12:5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a huíos se os dirige, huíos como hijo maduro, la exhortación que como a hijo maduro se os dirige, como a huío, diciendo: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. Oiga esa frase, hermano. No desprecies la disciplina del Señor. Pero, ¿y qué es eso? ¿Y cómo despreciamos nosotros la disciplina del Señor? Yo le voy a decir, hermano. Cada vez que nos pasa algo negativo, ¿sabe lo que le están programados los hermanos a hacer, los hermanos cristianos? Cada vez que les pasa algo negativo, dicen: rechazo en el nombre de Jesús. Y otros dicen, y está contada mi abuela entre ellos: ato, reprendo y amordazo. Dicen otros. Otros dicen: el Señor reprenda al diablo. Cuando les viene algo negativo, cada vez que viene adversidad y contradicción, reprendemos al diablo. Eso es despreciar la disciplina del Señor. Déjeme explicarle. No despreciemos la disciplina del Señor como hijos ignorantes que no saben que quien está trayendo eso negativo o eso contradictorio
es Dios mismo y no es el diablo. Niños ignorantes que no saben que cada vez que reprenden al diablo, lo están honrando. Niños ignorantes e inmaduros que no saben que cada vez que piensan que es el diablo que les está enviando la disciplina y la adversidad, ¿sabe lo que están haciendo en realidad? ¿No? En realidad están reconociendo al diablo como padre. ¿Por qué? Porque solo los padres disciplinan a sus hijos. Niños ignorantes e inmaduros que cada vez que atribuyen a Satanás lo que sucede, ellos no saben que, en otras palabras, están diciendo que el diablo es soberano sobre nuestra vida, fíjese, hermano, y que la protección que tenemos bajo la sangre de Cristo falló. Y Satanás puede cuando quiera entrar y salir. Eso no es así, hermano. Él no puede tocarnos sin permiso. Hermano, cuando venga la adversidad, en lugar de reprender al diablo, invoque el nombre de Yahweh, hermano. Pídale que le dé entendimiento para saber qué es lo que él está tratando de decirle, qué es lo que usted no está entendiendo, qué es lo que él tiene que ir a la vara porque usted no entendió con palabras, no entendió la voz del Espíritu, qué es lo que el Altísimo está tratando de enseñarle con esta situación. Humíllese delante de él y pregúntele, hable con él, dígale: Señor, ¿por qué me vino esto? ¿Qué estás queriendo decirme que no estoy oyendo bien? Abre mi oído para oír tu voz. Padre, ¿qué estás tratando de que yo aprenda con esta situación? ¿Qué pecado quieres que abandone y me estás reprendiendo con esta situación? Así debemos presentarnos delante de él. Aunque yo le voy a decir la verdad, hermano. Yo estoy consciente que a diferentes niveles, según el trato que el Señor tenga con cada uno. Pero aquí se lo estoy diciendo fácil yo. Pero a la hora que viene el problema y la adversidad y la situación, hermano, eso no es tan fácil como suena. Aquí lo estoy diciendo bonito, pero a la hora de la hora es difícil, yo sé, pero es el camino. Pero el consejo bíblico en este versículo que leímos de no despreciar la disciplina del Señor de Hebreos 12:5, el consejo bíblico es: hijo mío, no desprecies, no menosprecies la disciplina del Señor. Y sigue diciendo el pasaje, voy a volver a leer el verso 5, hermano. Y habéis ya olvidado la exhortación, es una exhortación de las Escrituras, que como a hijos maduros se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Yo sé que es difícil, hermano, pero como dicen en algunas partes, así en México, por ejemplo, no se agüite, no desmaye, hermano, no se desalmidone, no se desanime. Cuando el Señor lo reprende, en lugar de eso, mejor dígale: Señor, ¿sabes qué? Esto me está doliendo, esto está difícil, pero ¿sabes qué, Señor? Yo confío en ti. Todos tus juicios son justos, todos tus caminos son verdaderos. Por algo me está pasando esto y yo me lo merezco. Señor, dame tu gracia para salir de esto triunfante y con honor, para salir de esto aprobado. Dice en Hebreos 12:6 el siguiente verso: porque el Señor al que ama disciplina. ¿Ve usted, hermano? ¿Quiere usted que el Señor le muestre su amor a usted? ¿Se da cuenta de lo que está pidiendo? El Señor al que ama disciplina. Y si usted quiere que el Señor le demuestre su amor, ¿qué cree que va a hacer él, hermano? Lo va a disciplinar. ¿Y qué más sigue diciendo el verso? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por huío. La palabra hijo ahí es por hijo maduro, por huío. Azota a todo el que va a llegar a ser hijo maduro. Si usted quiere ser un hijo maduro, hermano, cuando venga la situación, el dolor, porque a veces, hermano, es terrible,
uno chilla y está al borde de la desesperación y de la depresión, pero no, hermano, tenemos que levantarnos. Cuando las cosas nos pasen, hermano, no patalee, no haga berrinche, quédese quieto y ponga la espalda. Verso 7 dice, si soportáis la disciplina, en otras palabras, aprieta los dientes, hermano, y aguántese, que es para su bien. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos maduros. Dice aquí, huíos. Dios os trata como a huíos, como a hijos maduros. ¿Cuándo? Si soportamos la disciplina. Pero si alguien que lloró y con todo ya se agüita y se deprime y no entiende, entonces el Señor le va a quitar la disciplina, pero la persona no aprendió la lección. Ahora, dice aquí, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a huíos o como hijos maduros. ¿Por qué? Hace una pregunta el verso 7. ¿Qué huío es aquel o qué hijo es aquel, hijo maduro, a quien el padre no disciplina? Verso 8 revela muchas cosas. Pero si se os deja sin disciplina, y oiga lo que dice, de la cual, esa disciplina, todos han sido hechos participantes. Escuché eso, hermano. Esa disciplina está en todos los hermanos. No importa de qué lengua, de qué tribu, de qué pueblo, de qué nación sea, hermano. En cualquier rincón del mundo donde se encuentre, si es hijo de Dios, si es un creyente en Cristo Jesús, todos estamos participando de esa disciplina, todos estamos siendo disciplinados. Por eso dice aquí, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes. A todos nos toca algo, hermano. Cuando haya una situación inesperada, algo fuera de su control, algo adverso, algo contrario, algo difícil o cualquier otra manera que usted quiera llamarle. Piense, hermano, en este verso. A todos está tocando algo de sufrir. Todos dice que son participantes de esa aflicción, de esa disciplina de parte de Dios. A todos les está tocando sufrir algo. Y eso por lo que usted está pasando, escuche esto, hermano, es lo que a usted le tocó. Es lo que a usted le tocó. Hay otra gente que está sufriendo más. Mírelo en perspectiva. Hay otros hermanos que están sufriendo terribles disciplinas de parte del Señor, porque le está formando a todos. Pero la disciplina de la cual todos los hijos de Dios que lo aman han sido hechos participantes, nos cae a todos. Así que cuando venga algo adverso, hermano, algo difícil, algo que no se va, una enfermedad crónica, algo que está ahí todo el tiempo y que es incómodo, hermano, es lo que nos tocó. Hay que hacerle ganas, echarle ganas, como dicen en México. Hay que seguir adelante. No podemos quedarnos sentados en una piedra al lado del camino chillando. No, hermano. Usted así aún chillando, levántese y siga caminando, hermano. Llorando, sacúdase el polvo y diga, Señor, no entiendo esto está difícil, pero yo voy a seguir caminando porque yo confío en ti. Yo confío en ti y todos tus juicios son verdaderos. Todos tus caminos son rectos, no hay sombra de variedad, en ti no hay tiniebla. Hermano, esa debe ser la actitud nuestra. Vuelvo a leer el verso 8 en Hebreos que dice, y vamos a sacar algo de ahí. Pero si se os deja sin disciplina, oiga esto, hermano, si el Señor nos deja así nomás y no nos disciplina, y dice, pero si se os deja sin disciplina, verso 8, de la cual todos han sido hechos participantes. Si el Señor no nos disciplina, ¿qué dice la segunda parte de este verso? Entonces sois bastardos. Si el Señor no nos disciplina, es bastardo. Y no es huío, dice, no es hijo, es bastardo. Bastardo en griego es notos, N-O-T-H-O-S, notos, que quiere decir es un hijo ilegítimo, no es un hijo verdadero. Es por así decirlo, y según el maestro que él enseñó en Mateo 3, la cizaña, hermano. Hay gente en las iglesias, hermano, que son malos. Son un constante tropiezo. Son una espina en el costado de la gente.
hacen y deshacen, hermano, y nunca les pasa nada. Bueno, este versículo lo explica todo. Si se los deja sin disciplina, entonces sois bastardos, no son hijos. Escuche eso, hermano, eso está fuerte. Eso lo explica todo. Dios no los disciplina porque no son hijos, sino bastardos. Son cizaña, fueron plantados por Satanás mismo, dice el ejemplo que dio Jesús en Mateo 13, de acuerdo a las palabras de Jesús. Nunca han sido hijos, fueron plantados por el enemigo y probablemente nunca llegarán a ser hijos. Nacieron de parte de su padre, que es otro. Nacieron cizaña y morirán cizaña. Déjenlos, hermanos, que hagan y deshagan, que ciertamente no escaparán el justo juicio de Dios. Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre será arrancada de raíz. Pero también, hermano, debemos considerar, no nos equivoquemos, a nosotros también nos va a caer el juicio. Pero la diferencia es que el juicio que nos cae como hijos es para nuestro bien y santificación. Pero cuando Dios agarra a los bastardos para juicio, hermano, ese es un juicio para perdición. Así que el propósito del sello 5 se resume como dije anteriormente, lo voy a repetir. Dios quiere ayudarnos a santificarnos para bendecirnos. Pero, como no entendemos por las buenas, Dios va a hacer que entendamos por las malas. Dios quiere que muramos en la cruz, pero como no queremos, entonces Dios va a hacer que nos cuelguen a la brava. Pero sabemos que al morir en la cruz, hermano, al otro lado del último suspiro de vida, después que exhalamos para morir, Dios está esperando ahí en esa otra dimensión para resucitarnos, hermano. Seremos parte de aquella gran multitud que Juan vio en Apocalipsis 6, que están delante del altar en el cielo. Y cuando venga la segunda resurrección, seremos resucitados y puestos en la tierra nueva, bajo el cielo nuevo, como estudiamos en los primeros 5 videos de la parte 5. Aunque existen otros aspectos, no solo acerca del sello 5, sino de los otros sellos también, intentaré explicar en otros videos más adelantito. Pero el propósito principal en mi corazón en esta ocasión para compartir acerca de los temas de estos videos anteriores y acerca de los primeros 4 sellos, acerca del sello 5, acerca de la señal del sol, la luna y las estrellas, fueron para ayudarnos a que tengamos una comprensión de cómo Dios va a usar el sufrimiento para lograr propósitos eternos en aquellos que están en este camino. Y nuestra actitud, hermano, ya debe ser otra con respecto al sufrimiento. Renuncie, hermano, a todo ese positivismo y esa confesión positiva y esas cosas que no son de Dios. Eso viene de la nueva era. Renuncia a eso, hermano, y tenga una nueva actitud con respecto al sufrimiento, porque ciertamente es una herramienta que Dios usa para formar el carácter de su Hijo en nuestras vidas. Hay varias cosas por las cuales es importante que nosotros comprendamos esto que estoy tratando de explicar acerca del sello 5 y cuál debe ser nuestra actitud hacia cómo Dios va a estar usando esa herramienta hacia nosotros como su pueblo. Hay varias razones para entender bien el sello 5. Una, porque probablemente, hermano, ninguno de los que me está escuchando saldrá vivo de este sello, hermano, incluyéndome a mí. Otra razón es importante entender este sello 5. Y esto es triste, hermano, porque nuestros niños van de cabeza al tiempo más turbulento de la historia. Y si no tienen ningún tipo de influencia cristiana, si usted no las ha enseñado en su casa a hacer oración, si usted no las ha enseñado a cantarle al Señor y tener una actitud hacia el Señor, hermano, se los va a tragar la bestia vivos. Otra razón por la que debemos tener comprensión del sello 5 y el propósito de Dios es porque
Esa es la realización de un juicio contra su pueblo, hermano, a nivel mundial. Y eso ya fue profetizado desde antaño y no hay manera de revertirlo. Así que Dios usará el sello 5 como un juicio para limpiar su iglesia. También es bueno comprender el sello 5 porque aquellos que fluyan con el propósito de Dios en este filtro llegarán a ser como Jesús. Es, por así decirlo, el último peldaño que hay que subir para llegar a ser como Jesús. Y la gente que lo logre, hermano, va a participar del rapto y la primera resurrección. Eso yo ya lo expliqué en los primeros 5 videos de la parte 5 y no lo voy a repetir más, pero eso está allí. Ahora, yo quiero que miremos, hermano, qué dice la Biblia y qué nombre le da la Biblia y el mismo Señor Jesús al sello 5. Es importante eso para ayudarnos a afirmar con mayor certeza el propósito de Dios que estamos viendo aquí en este estudio y para tener una nueva perspectiva acerca de la tribulación. Yo estoy consciente, yo también creí de la manera en que la mayoría creen, pero eso es un mal concepto bíblico de la tribulación y vamos a sacar ahorita de varios pasajes el concepto bíblico, cuál debe ser nuestro entendimiento acerca de la tribulación. Y esto ayuda a que derribemos argumentos y fortalezas en las mentes de la gente, cosas que se levantan contra la verdad, contra lo que la Biblia realmente está diciendo. Eso nos ayudará también a agregar, ya tenemos un pequeño panorama de los sellos, ya estamos teniendo una mejor perspectiva, un poco diferente a lo que todo el mundo cristiano piensa que es la tribulación. Como la misma Biblia dice, hermano, en boca de 2 o 3 testigos sea toda palabra establecida, vamos a establecer con varios testigos escriturales cómo se le llama al sello 5 en la Biblia para que fluyamos con el propósito del Eterno. Yo había dicho que no iba a poner versículos, pero me parece importante que haya un contacto visual. Entonces voy a poner en pantalla Marcos capítulo 13, verso 24 y 25. Lo vuelvo a leer. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Verso 25. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Yo quiero leer y voy a estar enfatizando en pantalla, hermano, esto que estoy hablando. ¿Qué dice este verso que sucede antes de la señal del sol, la luna y las estrellas? Es Jesús el que está hablando. ¿Qué dice Jesús que sucede antes de la señal del sol, la luna y las estrellas? ¿Cómo le llamó a eso que sucede antes? ¿Antes de qué? Antes de aquella tribulación, le llamó Jesús. Pero, ¿qué tribulación? ¿De qué tribulación está hablando? ¿Cómo podemos saber a qué tribulación se está refiriendo Jesús? Simplemente, hermano, hay que ver los versos anteriores. Estamos en Marcos 13:24 y en los versos anteriores, que son exactamente del 9 al 23, en este mismo capítulo de Marcos 13, Jesús está profetizando una persecución a sus seguidores. A esa persecución es la que Jesús llamó aquella tribulación. Puede comprenderlo, puede verlo, hermano. Porque dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, que es lo que él acaba de relatar de los versos 23 para atrás hasta el 9, la persecución a sus seguidores, y Jesús le está llamando a aquella tribulación, le está llamando a ese periodo, antes de la mención del sol, la luna y las estrellas, como podemos ver en la pantalla. Entonces, podemos ver que la expresión aquella tribulación que dijo Jesús está justo antes de la señal del sol, la luna y las estrellas, y eso se refiere a una persecución a los seguidores de Jesús. Ahora, vamos a usar este pasaje que leímos, este versículo, y de ahí vamos a sacar los 2 primeros testigos que afirman
El sello 5 también se llama tribulación. Uno de estos testigos es Jesús mismo, quien está hablando. Y el otro testigo que vamos a sacar de este pasaje es aquel que escribió lo que Jesús habló. En este caso es Marcos, que de hecho, por supuesto, está de acuerdo con la enseñanza del maestro. Por eso escribió al respecto. Pero sigamos. Ahora vamos a ver el pasaje que ya vimos en el video pasado, pero lo vamos a ver otra vez. Mateo 24-29. Lo vamos a ver desde otra perspectiva. Y dice así: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas cayeron del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Nuevamente, justo antes de la señal del sol, la luna y las estrellas, hay una persecución. Y Jesús está diciendo, Jesús mismo le está llamando la tribulación de aquellos días. Y si vamos hacia atrás en ese pasaje de Mateo 24-29, ¿qué encontramos, hermano? En los versículos anteriores a Mateo 24-29, bueno, específicamente del verso 28 para atrás, digamos, hasta el 9, encontramos que Jesús hablando de una persecución a sus seguidores. ¿Y cómo le llamó Jesús a esos días antes del sol, la luna y las estrellas? A ese periodo antes, ¿cómo le llamó Jesús? Le llamó la tribulación de aquellos días. Aquí, en este pasaje de Mateo 24, voy a agregar otro testigo escritural, el cual es el apóstol Mateo, que fue el que escribió este concepto. Así que ya tenemos 3 testigos escriturales para afirmar que el sello 5 en la Biblia es llamado tribulación. El mismo Jesús fue uno, Marcos es otro y el apóstol Mateo es otro. Pero sigamos para encontrar un par de testigos más. Vamos a ir a Apocalipsis y veamos la conversación del apóstol Juan, nada menos que con uno de los ancianos en el cielo. En Apocalipsis capítulo 7, versos 13 y 14 leemos: Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Le preguntó el anciano a Juan. ¿De quién están hablando ellos? Ellos están hablando de unos que están vestidos de ropas blancas, fíjese bien. Ahora, ¿en qué sello encontramos a una multitud a quienes los vemos con ropas blancas, a quienes se les entregó ropas blancas? Y es una multitud que tiene que estar antes del pasaje que estamos leyendo de Apocalipsis 7:13. Donde hallamos una multitud, hay un solo lugar antes de Apocalipsis 7:13 en donde encontramos una multitud con ropas blancas. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis 6:11. ¿Y qué es el Apocalipsis 6:11? El sello 5. O sea que eso nos dice de que el anciano y Juan están hablando acerca de aquellos que tienen ropas blancas. Del sello 5, de lo que Juan vio, las almas que están delante del altar en el sello 5. Y dice así en Apocalipsis, voy a leer Apocalipsis 6:11. Y se les dieron vestiduras blancas. ¿A quiénes? El versículo anterior habla de eso. Bueno, aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, que estaban en el cielo, que ya vimos en el video pasado. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. Entonces, vemos claramente que el anciano de los cielos, ese anciano es de los que se sientan en tronos alrededor de Dios en Apocalipsis 4 y 5, nada menos, hermano. Y el apóstol Juan están hablando acerca de los hermanos
mencionados en el sello 5. Leemos el verso de Apocalipsis 7:13 otra vez. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Es una doble pregunta. ¿Quiénes son y de dónde han venido o de dónde han salido? Bueno, ya establecimos quiénes son y vimos claramente que estos son los participantes del sello 5, porque son los que están con vestiduras blancas y que están siendo asesinados por millares por los moradores de la tierra, como estudiamos en el video pasado, y están haciéndolo bajo el imperio de la bestia o del nuevo orden mundial que viene. Pero la otra parte de la pregunta es: ¿de dónde han venido? O sea, ¿de dónde ha salido esta gente? Pero mejor leamos el pasaje otra vez que aparece en pantalla para que la misma Biblia nos responda a la pregunta. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, el verso 14, Señor, tú lo sabes. Mire qué inteligente aquí es Juan, porque no estoy seguro si él sabía la respuesta o no, pero le pasó la papita caliente de regreso de volada al anciano que estaba con él. Y yo le dije, él le hizo una pregunta: ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, dice Juan, Señor, tú lo sabes. Ese es un buen truquito, hermano. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Oiga lo que está diciendo el anciano, hermano. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pensemos un poco en este verso. ¿De dónde dice este anciano que salieron estos hermanos? Dice que salieron de la gran tribulación. El anciano le está llamando gran tribulación, pero observe con cuidado su Biblia, hermano. ¿La tribulación? ¿Qué tribulación? Bueno, ya establecimos qué tribulación es la que encontramos antes de Apocalipsis 7, la tribulación de Apocalipsis 6 del 9 al 11, en donde los creyentes seguidores de Jesús están siendo perseguidos en todo el mundo. Así que eso está bien definido. Pero vamos a volver a leer en Apocalipsis 7 del 13 al 14 otra vez. A mí me gusta repetir porque eso ayuda a la retención, a que se nos quede más en la mente las enseñanzas. Es algo pedagógico. Entonces, Apocalipsis 7, 13, 14 dice otra vez: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Verso 14. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero en la respuesta del anciano a su propia pregunta encontramos algo, hermano. El verso 14 dice que estos son los que han salido de la gran tribulación. Pensemos un poquito en esa expresión, hermano. ¿Cómo salieron? Para comprender cómo salieron, voy a hacerle otra pregunta para poder comprender esto. ¿En dónde están los que salieron de la gran tribulación? ¿En dónde están, hermano? En el cielo. ¿Ya me entendió lo que estoy tratando de decir? ¿Cómo salieron de la gran tribulación? Muertos. Son hermanos que ya fallecieron, que fueron asesinados, de hecho, y están en el cielo. ¿Y cómo salieron del sello 5 de la tribulación? ¿Cómo salieron? Muertos, hermano. Por eso digo yo que probablemente todos los que me están escuchando, incluyéndome a mí, no vamos a salir vivos del sello 5, hermano, por lo que viene. Ahora, no te viene, hermano. Ellos no salieron de la gran tribulación en un rapto. Y como veremos, le voy a dar en la cronología de los sellos en qué periodo es que sucede el rapto. Eso lo voy a compartir también. Pero la Biblia no dice nada de un rapto ni antes de estos pasajes que estamos estudiando, ni durante estos pasajes que estamos estudiando. No dice nada que se asemeje a algo relacionado con un rapto, hermano.
Entonces debemos apegarnos a lo que diga la Biblia. Así que esto es el mismo concepto del muy mal entendido hasta cierto punto, tal vez no por todos, pero muy mal entendido Salmo 23. Jehová es mi pastor, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Pero para llegar a disfrutar de una mesa llena de abundancia, para llegar a disfrutar de pastos delicados y de descanso, para llegar a disfrutar de aguas de reposo y para llegar a disfrutar de todo lo demás, de las bendiciones que dice este salmo, ¿qué es lo que hay que hacer? Cruzar el valle de sombra y de muerte. Note bien, en ninguna parte del salmo dice que el Señor te va a sacar del valle de sombra y de muerte. No te va a sacar. Sino, sí va a estar contigo, pero no te va a sacar. Él va a estar contigo hasta que lo atravieses. De la misma manera, hermano, viene el sello 5 y no seremos sacados milagrosamente de la tribulación que viene en un rapto. Sí, claramente Él estará con nosotros. Y según la descripción que estamos leyendo en el verso 14, hermano, de esta no salimos vivos. Bueno, por lo menos físicamente. Sabemos que espiritualmente, por supuesto que sí. Aquí agregamos entonces de este pasaje que vimos en Apocalipsis 7, 13 y 14, agregamos 2 testigos escriturales más que le llaman al sello 5 tribulación, y que eso está antes del sol, la luna y las estrellas, como ya estudiamos. Un testigo es el anciano en los cielos, le llamó tribulación, de hecho le llamó la gran tribulación, le llamó este anciano, y el apóstol Juan también está incluido como testigo. Así que, ¿cuántos testigos tenemos ya? 5 testigos. Tenemos al mismo Jesús, tenemos a Marcos, tenemos a Mateo, tenemos el anciano del cielo y el apóstol Juan. Hermano, ya con solo eso, nosotros deberíamos tener cuidado y no estar creyendo ni promoviendo cosas que van en contra de estos hermanos y de nuestro maestro. Estos son apóstoles, Mateo, el anciano del cielo, nada menos, hermano. ¿Cómo vamos nosotros a creer diferente a lo que ellos nos están diciendo aquí? Y claramente aquí le están llamando al sello 5, le están llamando tribulación y sucede antes de la señal del sol, de la luna y las estrellas. Pero, ¿por qué es eso importante? Eso es importante por el propósito por el cual Dios permitirá que su pueblo sea metido en el fuego de tribulación, sea metido en gran persecución y problema. ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, lo acabamos de leer, hermano. El propósito de la gran tribulación para la iglesia está en lo que leímos, pero eso es lo que pasa, hermano, que sí. Bueno, si no viene un espíritu de revelación, como dice Pablo cuando oraba por los Efesios, en el capítulo 1 de los Efesios, dice que él oraba para que los hermanos de Éfeso recibieran un espíritu de revelación en su corazón, que los ojos de su corazón, dice el griego, sean abiertos para recibir un espíritu de sabiduría y de revelación, no nuevas revelaciones, no, revelación de lo que ya está escrito. Ya tenemos la revelación que tenemos que tener, pero para que esa revelación se haga vida y la descubramos, tiene que venir de la revelación del Espíritu. Entonces dice rápidamente, en la contestación que le da el anciano a Juan y le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué se logró en aquellos que salieron de la gran tribulación? Que lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Pero, hermano, después lo voy a explicar porque hasta aquí voy a dejar este video. Pero esto de que lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero no es, ya nosotros estamos perdonados de pecados.
Ya tenemos la justificación de Jesús. Pero aquí está hablando de que ellos lavaron sus ropas. Fíjese lo que está diciendo. Ellos las emblanquecieron. Eso quiere decir prácticas de pecado. Esta gente dejó de practicar el pecado por el trato severo de la tribulación del sello 5. Pero eso lo veremos en el siguiente video. Que la paz de Yeshua sea en su corazón.